Ya pasan 29 minutos de las 9 de la mañana y les proponemos meternos en el análisis internacional. Nos vamos a Estados Unidos para hablar de la campaña electoral, los posibles escenarios que hay luego de las elecciones y, por supuesto, la afectación que esto puede tener en las relaciones internacionales y en nuestro país. Para esto recibimos al analista internacional Álvaro Padrón. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, el caos se apoderó de la campaña electoral de Estados Unidos con el retorno de Trump después de tener COVID. Dice que ya pasó por la enfermedad, que ya está curado y ya volvió a los actos masivos. Sí, no, es una elección muy particular. Siempre hay que tener en cuenta que es la elección más importante del planeta, ¿no? O sea, uno lo dice así, parece una cosa simple, pero hay que tenerlo muy en cuenta y eso no es nuevo. Lo que es nuevo es el momento. Y ustedes saben que me conocen, no voy acá solamente a dar encuestas y a decir el posible resultado. Me parece que vale la pena detenerse un minuto y pensar, ¿no? Yo soy consciente que es muy difícil que uno entienda y dimensione el momento en el que está viviendo, ¿no? Pero les aseguro que este momento va a quedar en la historia, va a quedar en los libros. Son de esos momentos en los que se marca Hay una frase que me gusta mucho de Enrique Iglesias, él dice, no es una época de cambio, sino un cambio de época. Y esto es muy importante referido a la elección de Estados Unidos, porque hay dos cosas que yo elijo para caracterizar ese momento en relación a esta elección en Estados Unidos. La transición hegemónica, que significa que el poder está pasando de Occidente a Oriente, de Estados Unidos a China. El poder está migrando y esto es muy importante para entender lo que está pasando y por qué va a ser un momento histórico. Y el segundo, la pandemia. Y en estos dos contextos es que está la elección en Estados Unidos. Porque si no, uno diría, bueno, de nuevo, elección importante, la más importante del planeta, pero lo particular del momento es lo que hace que esta elección sea tan importante. Y esto de que el poder está migrando, ¿no? ¿Qué significa? Que estamos frente a un Estados Unidos en retirada. Es decir, Estados Unidos es una potencia decadente, está perdiendo poder. Y esto es muy importante entenderlo porque Trump representa eso. No es casual que Trump sea presidente en un momento así. Es como la imagen de un país que fue referencia durante muchísimos años, que marcó lo que hoy conocemos del mundo y que sin embargo está perdiendo, se está defendiendo. Trump es un típico presidente para un país que se defiende, no para un país que avanza. Está perdiendo, está retrocediendo, no lidera. Y es muy importante este concepto, no lidera. La paradoja de esta época, miren qué cosa, ¿no? Si nos lo decían hace 10 años, no lo podíamos creer. Tenemos a Estados Unidos con un discurso proteccionista de encierro, la potencia que siempre habló de la apertura del mundo, y a la China comunista con apertura y impulsando el comercio internacional. Entonces, ese marco es el que da el tono de lo que está pasando en Estados Unidos y de por qué, de alguna manera, Trump es un candidato viable para ese país. La última vez que vine hablábamos de Bolsonaro y de eso que era muy difícil de interpretar desde afuera, del éxito de un personaje como Bolsonaro, y yo decía que es un éxito interno. En realidad es un éxito hacia la clientela interna, hacia afuera. No, Bolsonaro tiene cero popularidad y a Trump le pasa algo parecido, pero le funciona mucho el mercado interno, que al final son quienes votan. Entonces, Estados Unidos renunció a su paradigma, a su discurso, a su liderazgo, se defiende y por eso votan a Trump los norteamericanos, porque de alguna manera quieren volver al pasado. Es como el voto para recuperar algo que perdieron, ese liderazgo, ese protagonismo. Y ahí, en contraposición, ¿Biden representa lo contrario a esto que tú describís o es lo mismo con otro color? En parte sí, para el electorado norteamericano sí. A nosotros desde afuera nos cuesta mucho ver la diferencia, más allá de las características personales de Trump, ¿no? Pero en términos políticos, uno le cuesta, ¿no? Nunca en Estados Unidos hay una cosa disruptiva, ¿no? En términos políticos. Pero a mí me importa mucho este asunto porque hay que tratar de entender por qué la gente vota a estos personajes. Fue el ejercicio que hicimos con Bolsonaro, ¿no? Tratar de entender cómo alguien que nos parece tan extraño, tan impresentable, termina siendo votado. Lo mismo pasa con Trump. Y es entendible porque la gente quiere recuperar eso que perdió. Para que tengan un solo dato, ¿no? Un trabajador medio, un trabajador de la construcción actual en Estados Unidos gana menos que su abuelo que trabajaba en lo mismo hace 50 años.
la imagen ya no de congelamiento, sino de retroceso es enorme. Hay mucha gente enojada. En el norte, no estamos hablando del sur, con las pobrezas, con los problemas, estamos hablando del norte. Entonces, haber roto el sueño americano es lo que le facturan a los demócratas. Entonces, ese sector de la población enojada, que ve que hay mucha riqueza, porque no es que no haya riqueza, no es que se empobreció Estados Unidos, es que se distribuye de una manera muy desigual y entonces aparece la imagen de las élites, que la usó muy bien Trump. Puso a Hillary Clinton, recuerden la elección pasada, como representante de la élite de Washington. Miren quién, ¿no? Un empresario logró convencer a ese sector de clase media norteamericana que se siente frustrada que Hillary Clinton era la representación de eso que estaba siendo tan injusto, que le había quitado el sueño americano. Por eso él usa tantas frases como volver a ser América grande, volver al sueño americano. Pero todo tiene una lógica de conservar, de estar a la defensiva. O sea, Estados Unidos dejó de ser una potencia capaz de orientar el destino del planeta. Entonces, en esa disputa, particularmente con China, está perdiendo y Trump es muy representativo de eso. Ahora, yo diría que en este caso, el gran asunto, porque uno dice, bueno, si esto es así, va a ser reelecto. Es más, todos los analistas decían a finales de 2019 que Trump iba a ser reelecto. Pero acá viene la segunda cuestión que yo digo va a quedar para la historia, que es la pandemia. ¿Qué le pasó a Trump? Por un lado se le desarma el principal asunto, que en cualquier elección, yo siempre digo, es clave, la situación económica. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? 4% de caída del PBI. Claro, 14% de desempleo. Que antes de la declaratoria de pandemia venían las cuentas nacionales de Estados Unidos venían bastante bien. Y sí, y por eso digo que la lógica hubiera sido la reelección, que dicho sea de paso, pasa casi siempre en Estados Unidos. Sí, siempre, generalmente el presidente es reelecto. Miren, desde George Washington en 1900 hasta hoy, solo 4 presidentes no fueron reelectos. El último fue Bush, que le gana a Clinton, pero en general siempre la ventaja la tiene el presidente actual, que normalmente es reelecto. Entonces, eso era lo que todo el mundo pensaba que iba a pasar. Final de 2019, apenas hace unos meses, uno decía, gana Trump, es reelecto. Entonces, primera razón para que esto esté en duda, y yo creo que más que en duda es casi ya una seguridad que estamos frente a un cambio de presidencial en Estados Unidos. Primero, situación económica, que le pasa una factura enorme en el punto más fuerte de él, porque es además la promesa más importante que le hizo a su gente, volver a recuperar la capacidad económica y ese protagonismo y ese éxito norteamericano. Lo segundo, para mí, es algo mucho más de fondo, que va a durar mucho tiempo, que es el cambio demográfico en Estados Unidos. Es una sociedad que está cambiando. Y él se apoya en lo que está perdiendo, en lo que está achicándose, que es la población blanca, anglosajona. Estados Unidos ahora van a terminar digamos, un censo que va a demostrar que la mitad de la población ya es multirracial. Y en eso el Partido Demócrata le lleva una ventaja, que todavía no la va a capitalizar, porque poner a Biden de presidente es bastante aburrido. Estamos hablando de una persona muy mayor, con poca potencia, tiene poco carisma. Entonces, sin embargo, la vicepresidenta representa esa apuesta al futuro, ¿no? Kamala Harris, negra, de origen asiático, desde el punto de vista racial. Es decir, eso es lo que viene para Estados Unidos. Una sociedad mucho más diversa, y por eso es tan importante, y es el segundo aspecto que afecta mucho a Trump, que son las protestas por la discriminación racial, por la violencia. Eso lo está afectando muchísimo, porque ha creado la idea de no gobierno o de pérdida del control y del orden, que ese es otro asunto que Trump había utilizado mucho. Entonces, para el futuro está liquidada esa versión, porque en realidad el electorado norteamericano va a ser cada vez más diverso y va a apostar más a esa diversidad racial. Por último, una cosa típica para ganar una elección en Estados Unidos, que un presidente tenga una guerra. Pero miren que parece broma lo que estoy diciendo, pero es absolutamente así. Siempre ha sido clave tener una guerra y ganarla. Ahora no hay una guerra. Él no ganó ninguna guerra. Tuvo ahí alguna escaramuza, intentó demostrar que ayudó, por ejemplo, a algunos de los acuerdos últimos, pero nadie está tomando
el gobierno de Trump como un gobierno exitoso en ese sentido. Y en realidad, si tuviéramos que decir, y vuelvo al caso de China, hay una guerra, pero no convencional, y la está ganando China. Es una guerra comercial, es una guerra sobre todo tecnológica, que la está ganando. Él intenta ahora tratar de mostrar por el lado del coronavirus, y ustedes observen, él dice el virus chino. Lo acaba, sale del hospital. La peste china, ¿no? En el debate. Exactamente, y todo el tiempo trata, incluso hay una imagen increíble que él cambia el discurso, tacha donde dice coronavirus y pone virus chino en un discurso que acaba de dar. Entonces, está tratando de decir, esto es culpa de los chinos, yo tengo razón. Es como querer ganar esa guerra no convencional, de alguna manera, en fin, tratando de poner a ese enemigo que es China como el responsable de la pandemia. Para terminar, dos cosas, ¿no? Uno, las encuestas, y la otra, el cable a tierra sobre Uruguay. ¿Qué dicen las encuestas? 51% Biden, 41% Trump. Entonces uno dice, estamos a días, ¿no? Esto es irreversible. Pero recordemos que no es el voto popular el que define la elección en Estados Unidos. Algo muy difícil de entender para nosotros, es muy difícil de entender. Porque es la acumulación de colegios electorales, de ganar en los estados, en donde además las proporciones son muy relativas. Para que tengamos una idea, Hillary Clinton tuvo 3 millones más de votos que Trump y perdió las elecciones. Entonces, bueno, tiene que ganar por lo menos 270 colegios electorales de 538. Florida vuelve a ser clave. Otra vez el asunto latino. Michigan también. En fin, las encuestas le dan 10 puntos de ventaja. Eso fue anoche en Florida, Sí. en el acto que hizo en Florida. Florida, justamente. Mirá, bailando. Le gané el coronavirus y bailo. Exacto, exacto. Y saben que además de las encuestas, en Estados Unidos hay una cosa muy interesante, que es un pronóstico, que no es el pulpo, no me acuerdo cuál era. Pulpo Paul. El pulpo Paul de los mundiales, sino un historiador, Alan Lichtman, que desde 1984 no le erra nunca a los pronósticos. Tiene un sistema hecho con un matemático ruso, son increíbles los dos, pero le invocan siempre. Tanto es así que con las encuestas de 10 puntos, porque Hillary Clinton tenía el mismo estadio que hoy tiene Biden, ¿eh? O sea, 10 puntos de diferencia. Pero en aquel momento, este señor Lichtman dijo, gana Trump, cuando nadie lo decía. Entonces, ¿Y ahora qué dice? Dice que gana Biden. Uy. Pero pone dos elementos que vamos a tener que estar muy atentos, que a él dice le quitan el sueño. El primero es el voto por correo, porque pandemia mediante, otra vez este factor que yo digo que va a ser historia, va a haber mucho voto por correo, sobre todo de gente mayor. Entonces, él dice, ahí puede haber manipulación, en fin, hay mucho debate en Estados Unidos sobre esto. Y segundo, la intervención rusa, y es otro de las paradojas de la época, ¿no? Al gobierno ruso le conviene que gane Trump. Ya nos olvidamos de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, la intervención rusa, que la tenemos que recordar, tiene que ver con la cuestión electrónica, tiene que ver con el Brexit, tiene que ver cómo se interviene con tecnología a las elecciones. Entonces, estas dos cuestiones están todavía sobre la mesa y pueden cambiar esto que hoy parece un asunto resuelto. Cable con Uruguay. En una frase, porque ya tenemos que cerrar. Perdón, en una frase, pero miren, el gobierno uruguayo ha dado muchas señales de acercamiento al gobierno norteamericano, no a Estados Unidos, al gobierno norteamericano de Trump. Si tengo que elegir la más dura y polémica, el apoyo al candidato a presidente del BID de Trump. A un mes y medio de las elecciones. Entonces, terminó siendo electo, con apoyo de varios gobiernos de América Latina, con candidatos que había en América Latina, con un planteo de suspender las elecciones hasta después de las elecciones norteamericanas, que parecía lo más razonable. En fin, una apuesta discutida dentro de la propia coalición. Recuerden que Sanguinetti estuvo en contra, entonces puede ser un costo caro, ¿no? Si cambia el sillón presidencial, quien se siente en el sillón presidencial, esa puede ser una apuesta que le haya salido mal al gobierno, porque ese acercamiento y esa, digamos, lealtad no va a terminar siendo reconocida por un gobierno distinto, que además fue muy duro el Partido Demócrata criticando esa candidatura, como lo está haciendo con la nominación de una miembro nueva en la Corte Suprema de Justicia. Son cosas típicas de Trump que hace a último momento, y en este caso nos toca a Uruguay, que por supuesto el resultado electoral de cualquier manera nos va a implicar, pero con este asunto
digamos, como se posicionó el gobierno uruguayo, creo que es un riesgo que se tomó. En fin, veremos el resultado. Álvaro, muchísimas gracias. Álvaro Padrón, analista internacional en la mañana de Arriba Gente. Nos vamos a la pausa y venimos enseguida.